Parashá Noa, Génesis capítulo 6, versículo 9 hasta el capítulo 11, verso 32. En Isaías 54, del 1 al 55, 5, se encuentra la porción dentro de la Haftará de los profetas. Tenemos en Lucas la porción de la Besorá. Lucas capítulo 1, verso 5 al verso 80. El capítulo es largo. Vimos que en Bereshit iniciamos con Yohanan, capítulo 1. Y en la segunda parashá de Noa, de nombre Noa, tomamos Lucas dentro de la Besorá. Y lo que significa esta parashá significa descanso. Eso significa Noa. Muy bien, así vamos a dar lectura a los primeros versos de esta parashá. Dijimos verso 9 en adelante, 6, 9. Y dice, estas son las toldot o las generaciones de Noa. Noa fue un varón tzadik, perfecto entre sus dorot. Por esto Elohim se agradó de Noa. Noa engendró 3 hijos, Shem, Cam y Jafet. Y Ares estaba corrompida y llena de iniquidad delante de Elohim. Y vio Elohim que Ares estaba corrompida, pues toda carne había torcido su conducta. Entonces dijo Elohim a Noa, he determinado que toda carne sea destruida, porque se llenó toda Ares de violencia a causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos con Ares. Harás pues un arca de madera, de gofer, compartimientos harás en el arca, y le aplicarás brea por dentro y por fuera. Así lo harás. Su longitud será 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. La harás una ventana al arca y la terminarás a un codo de la puerta alta, y la puerta del arca la colocarás a su lado y la harás con piso bajo, segundo y tercero. Traeré un diluvio de agua sobre Ares para destruir toda carne en que haya ruaj de vida debajo de los chamaín, y todo cuanto exista en Ares perecerá. Pero estableceré mi brit contigo, y vendrá al arca tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Dice verso 19, de todo lo que tiene vida y de toda carne, 2 de cada especie, macho y hembra, los harás entrar en el arca contigo para que vivan. De las aves, de los animales y de todos los que se arrastran sobre Adamá, según su género, harás entrar contigo en el arca, 2 de cada especie, para que vivan. Y toma contigo de todo comestible y guárdalo en el arca para que le sea a ti y a todos para alimento. E hizo Noa todo cuanto Elohim le había ordenado. Así dice textualmente la introducción a esta parashá, en los primeros versos de esta parashá. Y comienza diciendo, estas son las toldot, estas son las generaciones. Noé era un hombre justo, un tzadik, y era un hombre completo en su generación. De acuerdo a lo que describe el texto, este hombre había escogido algo mejor a comparación a lo que la multitud de ese tiempo había elegido para su vivencia cotidiana. Esta es la segunda parashá, y la importancia de esta parashá se enfoca en el mensaje de transmitirle a 10 generaciones, como también recibió Adán el mensaje. Desde Adán hasta Noé hay 10 generaciones. Y de Noé hasta Abraham
10 generaciones. Entonces vemos que hay un árbol de 10 sefirot desde Adán hasta Noah, y de Noah hasta Abraham hay también 10. Hay desenlaces de los por qué cada uno de estos episodios y lo que afectó a cada uno de los episodios. Vimos ya que lo que recibió Noah a Adán por mandamientos, por pacto y todo lo que se le dijo que hiciese, que no hiciese, y qué es lo que se efectuó como efecto de causa, y que eso afectó a todas esas 10 generaciones. En la vivencia no fue la mejor de las mejores generaciones en la existencia humana. Fueron 10 generaciones en las cuales se ve un inicio que inicia con desobediencia, y donde comienza el origen con Adán, el origen del pecado, el origen del efecto de la muerte, el origen de la desobediencia, donde se origina todo, también el origen de la techubá, su efecto, habla de orígenes, la parashá de Bereshit, del principio de todo eso, y que todo esto está emanado desde el ser divino que expresó desde la Ein Sof, desde toda su existencia oculta, desde el mundo de Beriyá. Primeramente se creó todo en el mundo de la creación, en el mundo de Beriyá. Cuando habla primero, segundo, tercer, hasta el séptimo día, es en el mundo de Beriyá, para después traerlo a esta dimensión. Ya no voy a repetir lo del parde, ya no voy a repetir otra vez lo de los elementos de planta, animal, porque ya tenemos esa parte. Ahora vamos a hablar algo más que nos va a servir. ¿Y qué podemos aprender de la instrucción de la Torá dentro de la parashá de Noah? ¿Y por qué Noah? ¿Por qué fue él selecto para traer esto? Bueno, el bendito sea, escoge a Noé para ser la persona indicada de todos los habitantes. Noah fue el indicado, el elegido, para ser el pregonero de las buenas nuevas de esa generación. No había nadie más en esa generación apto para hablar de buenas noticias, para hablar y representar al bendito sea. Era Noah, porque tenía la descendencia de Set. Noah venía a través de esa descendencia y a través de esa línea. Noah conocía del nombre del bendito sea, conocía la bendición que estaba a través de la luz pura, pero que por las circunstancias en las cuales vivía, Noah había crecido en un nivel más pasivo, podemos decir así, más pasivo o restringido entre sí, como dentro de una burbuja de impotencia en la cual él no podía abrirse en su potencial, quién en sí él era, en su alma interna, en su ser interior. Estaba quizás opacado por clipot de los que se llama del qué dirán, de los estereotipos de las personas. Se le da un llamamiento y se le dice que prepare un arca en el cual será la habitación de refugio, la sobrevivencia a través de esa estructura, y que vendrá un tiempo caótico para toda la humanidad. Antes de llegar a esto, vemos que ya en el libro de Enoc hay relatos cómo había sido afectada la raza humana, cómo a través de seres caídos, de los 120 seres caídos que habían descendido y que tenían poderes como para personificar, habían elegido a las femeninas humanas para contraer o tener relaciones y así insertar otra clase de ADN en la raza humana, otras semillas estaban naciendo. No solamente había afectado esa parte, sino en la parte de mutación de lo que es natural. Se había manipulado totalmente la genética.
La genética de mezclar los ADN, de mezclar las semillas, de poner a un cabrito con un cerdito, a ver cómo salía, de poner, ¿verdad?, a un conejo con un gato, a ver cómo salía, aunque salían quizás curiositos, pero no era eso. Además de eso, se practicaba mucho la práctica ilícita de que una pareja tomara a cualquier especie que no era de su género. Todo esto subía en nivel energético una abrumación caótica, porque todo es causa y efecto. Todo lo que se genera acá sube energéticamente de alguna manera. Si el sistema atmosférico levanta una capa que después la recibimos nuevamente y decimos qué fresca está esta agua, pero a veces dice uno qué tóxica está la lluvia. Porque como tóxico se levantó, también tóxico cayó nuevamente. Entonces, en el tiempo anterior a que viniera la destrucción por agua, toda esta vivencia de la raza humana estaba en total desenfrene. No solamente las estirpes estaban siendo mezcladas, sino que el robo en la sociedad estaba de moda. El principio de la unidad se desconocía ya, el respeto, la moral, mucho menos. Entonces, en esta sociedad prediluviana era una vivencia caótica, sálvese quien pueda, y Noé se encontraba en ese tiempo. Pero Noé iba a ser el que iba a conectar lo que había quedado pendiente desde Berechit. La palabra Berechit, curiosamente, buscando yo qué tanto había más en la palabra bara y en la palabrita Berechit con la cual inicia la Torá, ¿verdad? La palabra Berechit, aunque define crear de la nada, crear de lo oculto, traer hacia lo presente, lo material, la palabra Berechit tiene la misma gematría de la palabra ger. Y la palabra ger significa converso. En otras palabras, está diciendo el Zohar de que todas las almas del pueblo de Israel fueron creadas antes de la fundación del mundo, antes de que se creara la estructura. Primeramente se crea esa parte en el mundo de Beriyá, lo cual después va a ser puesto en este mundo. Y la palabra Berechit es la misma gematría de ger. Ger es una calidad de almas que se encuentra envueltas en restauración, porque hay almas de Sadik, hay que se encuentran en las aguas de arriba y también hay aguas de abajo. Cuando el rabino nos ha enseñado de las aguas de arriba, eso es profundo, y buscando dentro de esos dos términos, aguas de arriba y aguas de abajo, lo que separa el día 2, vemos de que la sabiduría de arriba está representando a las aguas vivas, a las aguas del bendito sea, a la energía de la luz del Eterno, a las aguas de misericordia, de compasión. Pero las aguas de abajo es el conocimiento, la sabiduría del hombre, la sabiduría humana. Cuando la sabiduría humana no hace contacto con las aguas de arriba, que es la sabiduría del bendito sea, se ocasiona un cortocircuito. Cuando ese cortocircuito se intercepta uno con el otro, causa un cataclismo. Es justamente lo que está pasando en las peleas energéticas de lo que está ascendiendo de la vivencia de la raza humana en ese tiempo y lo que está en la esencia de las energías de los sadiquín en los mundos altos. No puede tener convivencia, no puede tener relación las aguas de arriba con las aguas de abajo, porque las aguas de abajo lo que intentan es establecerse ellas como base, establecerse ellas sin depender de, pero todo es dependencia del bendito sea. Dependemos de la vida, no podemos generar vida nosotros por nosotros mismos. Y esa es la filosofía que viene desde el tiempo del diluvio. El hombre quiso establecerse o crearse su propia filosofía. Una filosofía que después en el tiempo de Nimrod, representando así la parte contraria a Abraham,
quiere establecer en su filosofía, en su sabiduría, algo que le represente y le conecte y que sea su fuente, que alimente a todo el mundo y que todo el mundo sea afectado por esa clase o categoría de energía. Pero allí no termina el problema. El problema siempre sigue, porque siempre la semilla, sea de la luz pura del bendito sea, o la semilla de la cizaña, prosigue hacia adelante. Más adelante vemos a la reencarnación de Nimrod, y lo vemos en Nabucodonosor. Nabucodonosor es quien le representa a Nimrod. ¿Y qué hace? ¿Qué hacía Nimrod? ¿Qué intentó hacer Nimrod? Intentó elaborar esa gran plataforma, esa gran construcción donde todo el mundo estaba unido. Si en el tiempo del diluvio todo el mundo estaba desunido, Nimrod agarró lo benéfico del principio para montar su propia empresa, su propio templo, con las 7 columnas que sostenían la Torre de Babel, que representaban así las 7 constelaciones, montando así un culto de adoración pagano, en el cual iba a ser que todos los seres angélicos vinieran a su base, y todos los caídos iba a ser su mero mole estar en la Church de Nimrod. Iba a ser el mejor templo, el mejor sistema de adoración pagano, donde todas las clases de entretenimiento y danza iba a estar de lo mejor, espectacular, pero al estilo Nimrod y no al estilo del bendito sea. Iba a hacer sentir bien al Nefesh y al Ruach, pero no al Nechemá. Shem es Nechemá, Ham es Ruach, Jafet es Nefesh. Ok, diciendo esto, Nimrod intentó quemar en un horno de fuego a Abraham. Cuando vamos a ir a esa porción, vamos a hablar más de esa parte. Intentó quemarlo en un horno de fuego. ¿Y qué hacía Nabucodonosor? ¿Cuál era la función de Nabucodonosor? ¿Cuál era el sistema de castigo máximo en Babilonia? La quema en un horno. ¿Dónde se echó a Daniel y a sus amigos? En un horno de fuego. Entonces vemos que todo esto, la creación de la estatua de Nabucodonosor, es la representación o la reencarnación de la Torre de Babel. Aquí es un edificio, pero allá es algo que tiene que ver con la imagen de un cuerpo. Tenía cabezas, tenía brazos, tenía la parte de la espalda, el pecho, las piernas y los pies. Estaba elaborado de material de oro, de bronce, de plata y de hierro con barro. Toda esa estructura tenía un lenguaje más profundo, más allá de un maniquí. No era un maniquí cualquiera, un maniquí que representaba todos los elementos minerales, una estructura que representaba el árbol de la vida, pero el árbol de la vida ha caído. Nosotros somos el árbol de la vida, tenemos la Torá. Nosotros tenemos el alma del Machías, tenemos la mente del Machías, somos un verdadero árbol de la vida. Nuestra mejor noticia es que pertenecemos a la vida y que la vida es nuestra abundancia. Si tenemos una herencia grande, esa es la vida y el bendito sea en nosotros. Entonces, hay otros árboles que no son del árbol de la vida. Son parte del conjunto, pero que no son de vida. Están en otras dimensiones. Para esto vemos que la historia de Noah es la historia donde la humanidad entra a procesos, porque la humanidad había llegado a una condición o a un nivel de desobediencia caótica total, que había adquirido un nivel de 40. El nivel de 40, así lo vemos en la Torá en muchas esferas, en muchos episodios dentro de la vivencia del pueblo de Israel. Tenemos la vivencia del pueblo de Israel por 40 años en el desierto. 40 es el número de probatorio, es el número de prueba, el número del test, el número de restauración, el número para arreglar algo, el número para
para entrar a procesos de limpieza, de purificación, la palabra más clave en eso, porque en Deuteronomio está escrito y dice, no le darás más de 40 azotes. Esa medida de 40 es la medida, las leyes de Gilel, la medida de 40 es para llevar a ese sistema de purificación. No pudo dársele 30, no pudo dársele 50 al tiempo probatorio de la población, del tiempo del diluvio. Por tanto, tenía que llenar el requisito que la Torá había establecido. 40 días y 40 noches. Las cataratas, tanto de arriba o las grandes fuentes de arriba como las fuentes de abajo, aún los gigantes no pudieron cerrar. El agua salió hirviendo desde los confines y quemó a toda criatura. Hallaron vestigios después a huesos tan largos que podían caminar 30 pasos sobre el mismo hueso. Habían criaturas bastante grandes, deformemente grandes. Vemos acá que fue un tiempo en el cual sabemos que en el tiempo de Noah fue el escogido por el bendito sea. Y tenemos en Ezequiel una cita, está en Ezequiel 14, 12 al 20. El Eterno menciona a Noah como una de las personas más influyentes de la historia humana, juntamente con Job, otra persona influyente dentro de las personas de renombre. Andaba en la palabra, dice, y Daniel, el otro personaje, andaba en la palabra hebrea, es Hitjaleh. Él andaba con el bendito sea, que viene de la misma raíz de halajá. La palabra halajá significa, o es el sustantivo de lo que significa caminar dentro de la estructura. En principio vamos a resumir muchos datos, vamos a ver qué encontramos esto, algunos datos que nos ubican qué es lo que estaba pasando en el tiempo de Noah. Veremos este dato. Noé tenía 600 años. Quiere decir que él comenzaba para el día séptimo o el día de reposo, tomando cada 100 años como un día. En el año 600 de la edad de Noah acontece esto. Vemos acá que Yahweh lleva 7 parejas de animales, le ordena que entren al arca de limpios. Génesis 7:14 o 7:4, perdón. Dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. El arca reposó en el mes séptimo exacto por la fiesta de Sukkot, o la fiesta de las cabañas. Son datos que nos ubican qué es lo que está pasando. La palabra de arca es Teba, y vemos que la palabra Techubá tiene las letras mismas que forman la palabra Teba. Todo lo que está buscando es que la humanidad entre a Techubá. Hay otra palabra que sale de Techubá, es la palabra Shabbat. Las letras que están en Techubá son las mismas letras que forman la palabra Shabbat. Shabbat no es una estructura cualquiera. Shabbat se encuentra dentro de la estructura de los pactos divinos, ¿verdad? Porque en el día en el cual termina todo es el día séptimo, y el séptimo día Yahweh lo establece para hacer el día de reposo, el día del Shabbat. Pero al final de ese día no dice, y fue la tarde y la mañana, no hice nada más. Entonces tenemos acá lo que decía el Moré Hugo, que en Hebreos se menciona de la observancia del Shabbat en Yahshua, que nos hace recordar, que nos hizo volver, porque esa es la función de la Torá, volvernos otra vez a las memorias de lo que somos. Quitarnos la memoria muerta, olvidadiza, porque para el tzadik tanto está en la vida como después de que muere se le nombra y se le llama vivo, pero al malvado se le llama muerto.
estando vivo. Para el tzadik, aún vivo, es vivo y después de muerto sigue vivo. Pero el malvado es todo lo contrario. Estando vivo, ya es muerto. Entonces vemos acá de que dentro del pacto de Shabbat podemos nosotros restaurar, porque es el final de esos siete días en el círculo. El Shabbat es el mejor día para venir delante de la presencia y estar a cuentas con el bendito sea. Estar a cuentas con el bendito sea. De esa manera vemos que la función de Teshuvah es la función del atributo que no es algo creado en esta dimensión. El atributo de Teshuvah es creado antes, cuando todavía no hay nada de materia, pero es lo que el bendito sea preparó para que funcionase en nosotros. Ahora vemos otro dato importante referente al diluvio. Capítulo 7 y verso 11, vemos que es el 27º día del segundo mes de los 600 años de la edad de Noah. Todas las fuentes del abismo fueron rotas y las ventanas de los cielos fueron abiertas. En el Zohar tenemos una referencia a esto. El libro del Zohar está escrito que en el futuro va a haber un nuevo diluvio, pero no de agua. Lo que esperamos en la era del Mashiach no es un diluvio que extermine lo que exterminó y las causas por lo que vino. En este diluvio que esperamos, que ya estamos dentro de, lo que esperamos es las aguas de arriba, las aguas del bendito sea, las aguas de la sabiduría, del conocimiento del bendito sea. Es ese diluvio, pero esta vez es un diluvio positivo, bajo la estructura del bendito sea y de su Torah, al final de los 600 años del sexto milenio, es decir, del año 5600. En otras palabras, tenemos en nuestro tiempo actual 1840. Tenemos un dato, es el inicio de todos estos tiempos. Se abrirán los portales de la sabiduría de lo alto y la fuente de la sabiduría desde abajo, y esta será la sabiduría de la redención, que será la preparación para el advenimiento del Mashiach. Lo que esperamos son noticias buenas. Si leemos acerca de la parashá de Noah y la consecuencia es para apreciar lo que dice la Torá, que el bendito sea ha creado, ha establecido para nosotros. ¿Quién lo dijo este dato que estoy diciendo? Rabino Ginsburg. Okay. Las aguas superiores son la sabiduría de la Torá, que llega a nosotros desde lo alto. Las aguas inferiores son la sabiduría del conocimiento humano, que provienen y que tiene beneficios si la población, dice, hace meditación y el estudio del mundo natural, de lo que es bueno, que exalta al bendito sea en la creación. Si la población se mantiene dentro de ese ciclo, entonces hacemos descender las aguas de arriba. La visión mesiánica, el advenimiento del Mashiach, que comienza en este tiempo del sexto milenio, tal como el primer diluvio fue el sexto siglo de la vida de Noah, es el encuentro o la reunión de la sabiduría, la verdad de la sabiduría, la naturaleza, que es el sello de la Torá. ¿Y quién es el sello de la Torá? ¿Cómo se le conoce en hebreo a lo que es la función? En esa esencia es Emet. Emet es el sello de la Torá. El amén tiene la misma conexión que confirma, pero Apocalipsis, refiriéndose a Yahshua, dice: he aquí el amén, he aquí el Emet. Y la palabra Emet está construida de una estructura o sobre una estructura que nos describe cómo está la Torah. Está construida por la letra Aleph, la letra Mem y la letra Tab. La letra Tab nos hace referencia a los pactos. La letra Tab en el árbol de la vida, usted la ve en el último camino
que está hacia Malhut. Ahí se encuentra la letra Tav. ¿Por qué se encuentra ahí? Porque es la conexión desde Yesod a Malhut en referencia y conexión con los pactos del bendito sea. Por eso se encuentra la Tav ahí y no se encuentra allá Keter, Josma. De esa manera, el bendito sea nos hace recordar por la Torah que tenemos nosotros que volver a los pactos. Tenemos que volver y tenemos que recobrar esas memorias. Volver a la vivencia en nuestras memorias. Saber quiénes somos. Saber a qué representamos. De esta manera, el Zohar está diciendo, repito otra vez la referencia, Rabino Ginsburg, según el Zohar, después de la inundación tuvo lugar una conversación de Noé con el bendito sea. La parte esta que estoy leyendo ahorita está en una versión de un Zohar que se llama Zohar Hashmatot, edición de Masgoliot, Berechit 25 o 255b. En esa edición de ese Zohar se encuentra una conversación dentro del bendito sea y Noah. Y verán, se lo voy a leer. Comenzó Noah al establecer, cuando hace un altar, a Noah cuando baja del arca y construye y ve el mundo destruido, se echa a llorar cuando sale del arca Noah. El bendito sea ve su lloro. Comenzó a llorar delante del bendito sea y dijo: Maestro del universo, eres llamado compasivo, deberías haber sido compasivo por tu creación. Yahweh respondió y dijo: eres un pastor estúpido. Otra vez. Así sarcástico dice: ahora dices esto. ¿Por qué no dijiste esto en el momento en que te dije que vi que eras justo entre tus naciones? En otras palabras, lágrimas de cocodrilo al otro lado cuando ya no se podía hacer nada. Esta versión, esta edición está pesada, por tanto, relata, y algunos midrashim antiguos están compilando esto, de este mensaje, que le dice: deberías haber sido compasivo. El Eterno le dice: ¿por qué no dijiste esto? En el momento en que yo te dije que vi en ti que tú eras justo entre tu generación, y después cuando dije que traería un diluvio sobre el pueblo, y después cuando dije que construyeras un arca, procrastiné constantemente y dije: cuando va Noah a pedir compasión por el mundo, y ahora el mundo está destruido, abre la boca y lloran delante de mí y piden súplicas. Zohar, ya dije la versión. No le preguntó a Yahweh por qué no tenía compasión. Yahweh respondió llamándolo pastor, ¿verdad? Ignorante, en otras palabras, inútil. A Noah, como líder de la generación, tiene responsabilidad y se le dio la tarea de construir el arca. Sin embargo, no pudo salvar ni a una sola persona como pastor de Yahweh. No tenía la responsabilidad de liderar a gente. Sin embargo, él no lo dirigió. Él falló miserablemente como líder. Es análogo a un pastor que ve a su rebaño desviarse del camino correcto y deambulando en las proximidades del peligro, dentro del perímetro donde habitan lobos, y concluyendo que las ovejas merecen ser comidas porque se han desviado del camino. Por lo tanto, Yahweh lo llamó un pastor estúpido. Noah era culpable de mala práctica. Vamos a ver qué sacamos de colación en esto. El Ari después, el rabino Isaac Luria va a hablar y va a decir respecto a esto. El Ari explica que los tres hijos de Noah corresponden a tres columnas, a la derecha, izquierda y centro. Representan las tres fuerzas dentro de cada uno. La columna de la derecha simboliza a Gesed, bondad, de dar amor y representar el atributo infinito. La iniquidad simboliza el deseo, el impulso.
las funciones del ego, la necesidad de recibir solo para sí mismo. La columna central es el equilibrio, recibir para dar, para que una persona viva consigo misma y coexista en armonía en el mundo y se conecte con la Sefirá de Yesod. Es necesario que tenga estas tres conexiones. Entonces vemos acá de que Noé había sido llamado el líder para traer la Besorá, las buenas nuevas, pero en el tiempo de Noé, él comenzó el desarrollo de los nuevos tiempos. Hay 10 generaciones desde Adán a Noé, y son 10 sefirot, como ya dije anteriormente, y hay 10 generaciones que representan también a 10 sefirot de Noé a Abraham. Hay muchas cualidades en una persona que crecen y salen hasta que uno vuelve a reconocer sus propias cualidades egoístas o altruistas. En otras palabras, en el tiempo de Abraham hizo todo lo contrario. Cuando se alborota la escena en Sodoma y Gomorra, Abraham corre a invocar al bendito sea y comienza a negociar con el bendito sea. Le dice Eterno, ¿y si hay 40? ¿Los destruirás? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Entonces él sintió compasión por abogar y para poder negociar eso de los juicios que no vinieran, cosa que no hizo Noé. En otras palabras, lo que se le dio a Noé en potencia no lo aprovechó. Entonces por eso a Abraham se le llama el amigo del bendito sea, el amigo de Yahweh, porque es el que conecta lo que no se pudo lograr en Adán. Aunque Adán hizo techubá, Caín hizo techubá. Caín aceptó que él se había repaseado en todo lo negativo, pero él acudió y aceptó. En cambio Adán comenzó a dar detalles. Comenzó a poner excusas. El bendito sea conoce el corazón del hombre, conoce a sus hijos, conoce a su criatura. A Adán le costó 130 años metido en el agua y estar sufriendo semejante tortura psicológica. Y al final hace la techubá, pero deja afectada a todas las almas, incluyendo a nosotros. Que si no es por el Mashiach que viene a subirnos nuevamente, nosotros llevaríamos un proceso todavía bastante caótico. Más sin embargo, nos conectamos a el tiempo de Abraham, en el cual Abraham hace todos estos arreglos y sale y acata el llamamiento del bendito sea, sale de Ur de los Caldeos, la actual Irak, y sale a una tierra que no conocía. Va hacia Aram, y a pesar de que Aram no es la mejor población para vivir, él reconoce que su padre es importante en su vida, pero que tiene que seguir hacia adelante. No lo deshonra, lo acompaña un tiempo hasta que su padre parte de esta vida y hace techubá también, Taré, arregla su vida y comienza ese nuevo desenlace. Pero vemos acá que lo que afecta acá es la mala práctica. Podemos tener voltaje de luz, podemos conocer tantas cosas, misterios, podemos saber niveles, pero si tenemos una mala práctica de lo que sabemos y no sabemos utilizarlo, entonces nos llamarían, como se le llamó en esta versión, verdad, bastante verdad, sarcástico. Debemos de interpretar directamente la conexión con el Mashiach, que es nuestro descanso, que es directamente el significado de Noah. Noah es descanso. Descansó la tierra, fue maldecida por causa del hombre, aunque la tierra no tenía por qué pagar el pato, por decir así. No tenía por qué pagar las consecuencias, pero la tierra fue maldecida por causa del hombre. La mujer fue también afectada. La mujer no tenía que tener menstruación. No tenía que tener, sí. Right.
Right. Sí, de hecho lo mencionó sí, de hecho, Matitiyahu 24 está hablando y Yeshua menciona los tiempos de Noé, que serán como los días de la venida del Hijo del Hombre, que estarán todos, dice, casándose y dándose en matrimonio, más no pensando en esa parte de la Jabá, de la conexión. Por eso, aún el cuervo no hace caso a Noé, porque ve un nivel que Noé no veía esa parte del fundamento del principio de la unidad. Porque le dice el cuervo, me estás mandando a una misión peligrosa. Que pienso que te quieres acompañar con mi pareja. Le dice, pero no es de mí. Hay leyendas de esto, que saca hay midrashim que relatan ese sarcástico lenguaje del cuervo y Noé, y que se excusa el cuervo en que no quiere ir porque él nomás son dos, su pareja y él. Dice, ¿por qué no buscas de las 7 parejas de los animales limpios? ¿Por qué me estás mandando a mí? Se me hace que te quieres quedar con mi pareja. ¿Te gusta mi pareja, verdad? ¿Qué si me pasa algo a mí? ¿A quién le vas a dar mi pareja? Entonces, el cuervo había entendido el principio de la unidad. Tan fuerte es ese principio que abogó el bendito sea por el cuervo. En las leyendas, los midrashim, dice que Noé se enojó tanto con el cuervo que le dijo en una de esas veces que no quería ir, solo daba vuelta al arca y volvía y no iba lejos. Le dice, ¿sabes qué? O vas a la misión o no entras al arca. Y el bendito sea le dice, déjalo entrar, porque había el cuervo comprendido el principio de estar unidos. Y ese principio es más que cualquier otra cosa. El principio y la fuerza de la unidad es poderoso. Por eso el bendito sea vio peligrosa la comunidad que se había unido en un solo lenguaje en la Torre de Babel, porque tenían un solo idioma, se comprendían muy bien, y una unidad en esa categoría y con esos fines, entonces sin el bendito sea, entonces no es bueno para la sociedad. De esa manera está de acuerdo el comentario del Hayé, que es el amor, el altruismo, ya no el legalismo, el mima y selfenai, sino el altruismo, el buscar la benevolencia que todos, porque todos estamos en el arca en sí es todo el mundo, es toda esta vivencia, o nos salvamos todos o todos somos afectados. ¿Y cómo podemos regenerar esto? ¿Cómo podemos preparar la venida del Mashiach? Trabajando en esas áreas. Entonces el cuervo no le hizo caso a Noé, pero sí le hizo caso a alguien más. En el tiempo de Eliyahu, el cuervo estuvo alimentando al profeta Elías y le llevaba carne directamente de la casa del rey Acab. Y le llevaba comida cuantas veces fue necesario. ¿Y por qué Elías? ¿Y por qué no a Noa? Porque veía que en Elías había un celo puro por el bendito sea. Aunque él había casi tirado la toalla en decir, solo yo he quedado. Y le dice el bendito sea, me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado a los Baales ni a los Aceras. Más sin embargo, a Elías representó siempre esa fuerza de la pureza, del celo del bendito sea. El cuervo fue esa parte. Aún hay más en esa criatura, también rara la descripción, y por eso cuando le nace un cuervito blanco, él no lo quiere, porque él piensa que ya la genética ya se la fregaron. Y él cuando le nace un cuervito blanco dice, ahí llegó Carmelo, algo pasó. El Trivis Nives. Entonces, viendo desde esta óptica, vemos que el mensaje de la Torah se aproxima a que saquemos el beneficio, la esencia, exprimamos qué es Techubá. Techubá nos hace regresar, nos hace volver, nos hace ser conscientes, nos despierta de un sueño tonto, que pensamos que lo sabemos todo, que estamos bien, que
que estamos rodeados de lo mejor y estamos en la mejor de la vivencia, pero podemos ser sorprendidos como fue sorprendido la Odisea. Se le dijo, tú te llamas rico, pero la verdad que tú eres pobre y eres ciego, desventurado, ¿verdad? Estás con frío, estás desabrigado. Entonces, cuando Adán quedó sin ropa y se vio desnudo, se vio sin mandamientos, se vio sin mitzvot activados, se vio quizás con los pasivos, pero no se vio con los activos. La parte activa son los positivos, los 248, y los pasivos, como ya dije anteriormente, son los 365. Cuando se le dijo, y repito esto, cuando se le dijo y que puso a Adán en el jardín para que labrara y cuidara la tierra, está hablando de esos mandamientos, de esos positivos y de esos negativos. No está hablando de sembrar zanahorias, está hablando de sembrar lechuga, está hablando de cuidar los mitzvot de Yahweh. Así vemos que la parashá prosigue y sigue diciéndonos que al final describe el evento de la Torre Babel, la secuela de la cual fue la dispersión de la humanidad. Adán, antes de que pecara, no era físico. Adán se encontraba en una dimensión donde era luz. Ya en la parashá de Bereshit vimos esa secuencia, cómo viene Adán, cómo viene hasta ser Adán Harishon, ¿verdad? El primer Adán. Y esto está bastante extenso y profundo, pero necesitamos comprender cómo está esto. En la parte mística está hablando de los parsub, de la sefirot, del árbol de la vida, pero también, ¿qué vemos nosotros en nuestro cuerpo? El Arik Anpin está en las dimensiones de Keter, Jochma y Binah. Hacia arriba, Adán Kadmon, y vemos que en el cuerpo humano es el cráneo. Ya ves esto. El Abba representa a Jochma y está en el mundo también, en los parsub de arriba, de los intelectuales, representa a Adán Kadmon, a Atzilut, y está hablando del lóbulo derecho del cerebro. Ima está en Binah, también es un parsuf, y está en el mundo de Bería, donde se llevó a cabo la creación en todas esas 6 dimensiones. Cuando habla de primer, segundo día, antes de manifestarlo, todo fue hecho ahí. Aún hay un Malhut de Bería. Está entonces en Bería y está el lóbulo izquierdo del cerebro. Está el Serapín, que está compuesto por 6 sefirot. Son llamadas también o conocidas como las midot. Los midot. Y está en el mundo de Yetzirah, brazo y torso, pierna, órgano sexual en el cuerpo. Nukba es la vasija, el recipiente del Serapín. Malhut en el mundo de Asiyah y el glandel o hembra dentro del cuerpo humano. El Zohar explica los 3 hijos que vinieron de la misma raíz, pero se extendieron por los mundos de Bería, el mundo de la creación, Yetzirah, formación Asiyah y hasta el mundo de acción. Shem vino de la columna derecha con el nivel del alma de Nechemá. Ham, como ya dije, Cam desde el lado izquierdo, nivel de Ruach, pero no se corrigió por lo tanto fue malvado. Jafet viene de la columna central, el nivel del alma de Nefesh, en el mundo de Asiyah, y fue moderado. Vamos a hablar un poquito de Cam. ¿Qué pasó Cam dentro del arca de Noé? Cam recibió el guarni de su padre, no relaciones. Pero Cam se acerca a su mujer, no porque quisiera tener relaciones. Representa el Ruach. Pero la esposa de Cam venía embarazada por los caídos. Entonces, para tapar, y dijeran que mejor él había cohabitado con su esposa, él se acerca, pero ya venía una semilla. De ahí que vienen esas generaciones caídas, porque ya venía del otro lado, pero venía a través de, todavía sin germinar la semilla. Entonces, los sabios están hablando de esa parte. La parashá también, vemos acá que
Otro dato que le quiero dar. Lleves esto también, les comparto esta parte. Los descendientes de Noé. Noé fue perfecto en su generación. La frase su generación califica la perfección en el sentido de que Noé hubiera vivido junto a alguien como Abraham y Moisés no habría sido considerado muy justo si en el tiempo de Abraham hubiera vivido Noé. Sin embargo, la generación de Noé en el mundo fue envuelto en un sistema tan corrupto que el hombre razonable en esa sociedad solamente se vio a Noé. Parecería una joya entre los carbones. Esto nos enseña que Yahweh tiene en cuenta dos cosas con cada persona: lo que se le dio espiritualmente al nacer y su entorno, y lo que se le da en su entorno. Esto es paralelo a la enseñanza de Shaul Catán en Romanos, donde habla de la ventaja de los judíos tienen desde su nacimiento, teniendo la Torá, aunque afirman que incluso aquellos que en el mundo pagano se encuentran también son llamados a recibir el beneficio de la Teshuvá. No tienen excusa, ya que Yahweh los juzgará de acuerdo a lo que les ha dado. A unos porque les dio, siendo los primeros; a otros, aunque se encuentren en la dispersión, también los llamará. El nivel de justicia en una persona corresponde al nivel de la relación con Yahweh. Si una persona se llama justa, es cuánto nivel de relación, no porque diga que es justo aquí en cosas de acá, de la vida. El nivel de la justicia de una persona corresponde al nivel de relación que la persona tiene con el bendito sea. En contraste a lo que está pasando en Génesis 6:9. El temor hacia el bendito sea, vemos, se le apareció a Abraham. Abraham acató el llamamiento que el bendito sea le hizo y fue obediente a su llamado. También compare con Juan 13:24, donde se hace una distinción con respecto a Juan y Yahshua. Ahora en el seno de Yahshua está recostado uno de sus discípulos a quien Yahshua amaba. Vemos acá que es Yohanan. Voy a terminar ahorita, le voy a nomás darle lectura a este concepto. En el versículo 9 de Bereshit, versículo 12, capítulo 9, Yahweh da una señal para que las generaciones futuras, esto necesariamente es una buena cosa. Pregunta, los sabios hebreos hablan de ciertas generaciones rectas que no requerían una señal. En los evangelios, Yahshua llega a decir que solo una generación malvada exige una señal de Yahweh. Entre estas declaraciones podemos considerar tres categorías: personas, los pocos muy justos, los pocos muy malvados y la mayoría en el medio. Las escrituras hebreas hablan de tres libros que Yahweh juzga. Eso lo vemos en la fiesta de Yom Kippur, donde los libros son abiertos y son otorgados los otorgamientos de acuerdo a los que son de la derecha, de la izquierda y los que son de los intermedios. Así se termina. Hay mucho más. Voy a enviar estas notas. Tenemos acá 10 páginas de esta parashá y tenemos 19 de Bereshit. Así que prepárese para la lectura. Hay bastante lectura que leer en estas dos parashá. Ya las tengo, hoy no pude transmitirlas, me confié por el tiempo y el tiempo me atrapó. Pero van a estar esta semana, con seguridad, estas dos parashá y también la que corresponde a la semana que entra, que ya está iniciando. Y hay mucha instrucción acá que es muy largo para leerlo, pero que se beneficiará usted al atrapar todo esto. Así que, Shabbat Shalom, gracias por su atención y bendiciones. Sí, quería decir algo. Ok. Pues quedan invitados para el próximo episodio de la siguiente parashá, Toda Rabá Yahweh.